Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar este nuevo corte académico con lo que viene programado, que es todo lo que tiene que ver con respecto a Excel. Vamos a empezar hoy con, obviamente, un reconocimiento de la herramienta y vamos entrando un poco más en el tema. Vamos a utilizar este medio, pues ya sabemos por toda la crisis de salud que está sucediendo, entonces la idea es no parar, entonces continuaremos con el curso de manera virtual. Espero que este video sea claro. Si en algún momento de pronto ven que está siendo enredadito, entonces o no es muy claro, por favor háganmelo saber. Voy a crear un grupo en WhatsApp con todos ustedes para que tengamos una comunicación directa y yo les voy diciendo en qué momento están publicados los videos para que ustedes los observen. Y lo mismo con respecto a, pues vamos a seguir igual con la presentación del taller. Todo lo vamos a hacer aquí a través del blog. Les pongo el video de la clase explicado y al final les dejo el taller para que ustedes resuelvan en las mismas fechas de entrega que están estipuladas. Bueno muchachos, entonces iniciamos con Excel. Todos sabemos que Excel es conocido también como una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que me permite a mí realizar cualquier tipo de operación matemática. Es una herramienta bastante poderosa. Tiene demasiado para hacer. Entonces, pues obviamente aquí vamos a hacer algo básico, entre comillas, que le permite a ustedes tener como un conocimiento de lo que es en realidad el uso de esta herramienta en la actualidad. Iniciamos Excel de la siguiente manera. Vamos aquí a la barra de tareas donde tenemos el cuadrante de búsqueda y simplemente lo que hacemos es escribir Excel, EXCEL. ¿Sí? Si escriben EXL, pues obviamente no van a conseguir la herramienta. Es EXCEL. La versión que tengan, la mínima pues es 2010 en adelante nos sirve. 2010, 2013, 2016, 2019, que es la última. Cualquiera de ellas nos sirve, igual vamos a trabajar de la misma manera. Entonces hacemos clic en ella y aquí tenemos el entorno de trabajo de Excel. Excel, conocido como un libro electrónico también, porque se compone de hojas. ¿Por qué hojas? Todo esto pues aquí es un libro y en la parte de abajo vemos que tenemos hoja 1. Las versiones anteriores, la 2010, encontraban anteriormente hoja 1, hoja 2, hoja 3 máximo. Hoy en día no, solamente encontramos una hoja, pero si usted necesita añadir una hoja nueva, pues simplemente hacemos clic en el más y él me va a colocar una hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente hasta donde él le permita crear hojas, ¿cierto? De la misma manera, si usted no necesita una hoja, pues simplemente usted le da botón derecho y elimina. Botón derecho y elimino y ahí ya solamente pues tengo la hoja. Excel se conforma de la siguiente manera. Está conformado por columnas, que son estas columnas que van en orden alfabético, y estas que son las filas que van en orden numérico. Cada una de estos cuadritos que tenemos allí, cuadritos son conocidos como celdas. Cada cuadro es una celda, cada celda es independiente. ¿Qué significa que es independiente? Si yo por algún motivo cojo y selecciono esta celda y yo le digo a esa celda que va a ser este tipo de letra y este tamaño de letra, yo escribo en esa celda, ¿cierto? Presiono Enter y cuando me paso a la siguiente celda, el formato es diferente. Por eso se llaman independientes. Si usted configura para una celda, solamente va a ser para ella y no para las demás. ¿Cuál es la solución para eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno. Ahora, volvamos otra vez a... Bueno, dejémoslo así. Las celdas en Excel también se utilizan como coordenadas. ¿Qué quieren decir como coordenadas? Cada celda tiene un nombre y el nombre de una celda es la intersección que hay entre la columna y la fila. Columna y fila.
Por eso, si yo me ubico aquí y hago un clic, en este momento estoy en la columna C y en la fila 5. Por eso esa celda se llama C5. Ese es el nombre de la celda y de esa manera la voy a identificar. Y esa es la mejor manera para cuando yo estoy haciendo operaciones, ¿sí? Operaciones va a ser la forma en que yo puedo calcular los números que tengo allí. Ahora vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso. Entonces, ya sabemos que cada una de las celdas donde yo me ubique tiene el nombre, tiene un nombrecito, y ese nombrecito es la intersección en que hay entre una columna y una celda. Listo. Yo puedo escribir sin problemas dentro de la celda. Yo puedo escribir también, me ubico acá y me voy a esta parte de arriba que estoy señalando, que se llama la barra de fórmulas, que es exactamente lo mismo. Yo puedo escribir allí, presiono Enter y también queda escrito dentro de la celda. Listo. Si yo quiero borrar información de la celda, simplemente me ubico en ella y en mi teclado presiono la tecla de borrar y ello se borra la información, ¿sí? Y hago lo mismo con esto. Si yo tengo información dentro de mi celda, ¿sí? Y yo quiero aumentarle más, puedo hacer doble clic sobre ella para que el cursor me quede dentro de ella y anexar más información, o también en mi teclado ubicándome encima de la celda y presionando la tecla F2 en mi teclado. En mi teclado presiono la tecla F2 y también hace de que el cursor quede dentro de ella para anexar más información. Si por algún motivo yo escribo F2 y estoy observando que en este momento la información se me está yendo por fuera o se me está quedando por fuera de una celda, no hay ningún problema. Yo presiono Enter, pero pues acá hay un problemita, digámoslo así, que se me está pasando a la otra. Sencillo, simplemente yo me puedo ir. Si yo quiero aumentar el tamaño de la columna o el de la fila, simplemente lo que hago es irme a la intersección que hay en la parte de arriba de las letras de las columnas y hago clic sostenido y arrastro hacia la derecha para aumentar el tamaño de la columna. Lo mismo puedo hacer con las filas. Me ubico aquí en la mitad de dos filas, hago clic sostenido y puedo aumentar el tamaño de la fila, el alto de la fila, ¿cierto? O también podemos de la siguiente manera. Tengo aquí la celda dividida, entonces lo que hago es ubicarme acá, hago doble clic y ella automáticamente se ajusta al ancho, el tamaño del texto. Lo hace rápidamente. Lo mismo lo hago de manera en las filas. Si quiero que todas mis filas o columnas queden del mismo tamaño, simplemente yo lo que hago es seleccionar. Ya sabemos que seleccionar un rango, una cantidad de celdas. Selecciono y en esta parte donde dice formato, estoy mostrando acá, formato, tengo dos opciones para cambiar automáticamente el alto de la fila y para cambiar el ancho de la columna. En este caso, como estamos seleccionando de manera por columnas, ¿sí? Entonces lo que digo es quiero cambiar el ancho de columna y quiero que todas me queden con un ancho de 25. Presiono aceptar y ahí automáticamente me quedan todas mis columnas del mismo tamaño, ¿sí? Lo mismo lo hago, el mismo procedimiento lo hago si fuera con las filas. Selecciono las filas y me voy acá a formato y en el alto lo cambio por 20. Le doy a aceptar y ahí ya cambio el ancho, el alto de mi fila. Es una forma también rápida de hacerla. Bien, listo, continuemos. Ya tenemos más o menos un conocimiento de lo que es son el manejo, un poco el entorno de Excel, ¿cierto? El entorno de Excel, columnas, filas, cada una es una celda. La celda se identifica con un nombre y es la intersección entre una fila y una columna. Bien, perdón, una columna y una fila. Primero la letra y después el número, no el primero la fila y después la columna, porque vamos a tener problemas en las operaciones. Bien, voy a cerrar este archivo. Vamos a abrir uno nuevamente, lo puedo cerrar, le voy a decir que no lo voy a guardar
y lo que hago es abrir Excel nuevamente para empezar a trabajar. Bueno, ahora vamos a configurar nuestro entorno de trabajo. Así como cuando estábamos trabajando la parte de los documentos, donde configurábamos la página y dentro de esa parte pues estaba lo de las márgenes, en Excel se hace exactamente lo mismo, pero la gran diferencia es que aquí no hay algunas márgenes establecidas como en la presentación de documentos que me exige. No, aquí entre más espacio tenga yo de trabajo mejor, porque se generan tablas a veces demasiado grandes y necesitaría mucho espacio para poderlas ver en una hoja. La configuración de las márgenes en Excel es exactamente lo mismo como se hace en Word. Lo vamos a hacer así de la siguiente manera. Vamos a recordar esta parte. Vamos a ir a diseño de página, nos vamos a ir a márgenes y a márgenes personalizados. Exactamente lo mismo como se hacía en Word. En esta parte vamos a ir a la pestaña de página. En página, la primera pestañita que vemos aquí nos indica la orientación, cómo queremos trabajar la hoja. Si la queremos trabajar verticalmente o la queremos trabajar horizontalmente. En Excel es recomendable siempre, pues obviamente necesitarlo, como necesitamos espacio de trabajo, lo ideal es trabajarlo de manera horizontal, ¿cierto? En esta parte de abajo tenemos algo muy importante que se llama la escala. ¿Qué es la escala? La escala me permite a mí ajustar la hoja de tal manera que yo pueda tener mi información en una sola hoja. Cuando yo tengo demasiada información dentro de una hoja, y a veces llega el momento en que se me pasa una columna más de la margen, lo que yo hago en ese momento es utilizar esta parte de la escala, donde yo la bajo el tamaño de la escala y de esa manera se ajusta el texto a una sola hoja. Obviamente también que si se puede si la información que está allí, si se está pasando muy poca información, podemos ajustar la escala, pero si es una tabla que es demasiado grande y necesita hoja y media para ser trabajada o visualizada, pues obviamente no podemos hacer nada y necesitaríamos dejarla así. Esto yo lo digo, siempre lo comento porque hay momentos en que la información se nos pasa muy poco y pues se ve muy fea, y a la hora de imprimir se le va a imprimir una hoja completa y un pedacito de otra y pues obviamente no queda bien presentado. Entonces cuando tengamos la oportunidad de ajustar esa parte de la escala, pues les mostraré. Ahora de todas maneras les explicaré en realidad para qué sirve esta partecita. Siempre es recomendable ajustarla siempre por ahí hasta el 70%, ya menos del 70% va a quedar muy pequeño el texto y no se va a visualizar bien. En esta parte de abajo, el tamaño del papel, pues obviamente donde escogemos el tamaño de papel adecuado, pues depende, sabe que los que más conocemos o los que más se trabajan son carta y oficio, pues el más recomendable es trabajarlo en tamaño carta, ¿cierto? Que es el más convencional. Pasamos a la parte de márgenes, pestaña de márgenes. Como ya había dicho anteriormente, entre más espacio de trabajo tengamos, mucho mejor. Yo siempre les recomiendo utilizar en todas las márgenes 1 centímetro, izquierdo 1, superior 1, derecho 1 e inferior 1. No tienen que tocar nada más. Aquí encuentran encabezado y pie de página, déjenlo como está. No lo toquen, solamente izquierdo, superior, derecho e inferior. Y importantísimo estas dos, para que la hoja, como me muestra aquí en el gráfico, aquí sí vemos, perdón, aquí en el visual, nos está mostrando de que la página, si la llegamos a imprimir, pues si es una tabla pequeña nos queda todo este espacio, ¿cierto? Sin utilizar. En cambio, si aplicamos horizontalmente, me centra la hoja de esta manera horizontal. Y si yo le digo verticalmente, me centra la hoja de manera vertical, haciendo de que mi hoja quede completamente centrada en mi área de trabajo. Y cuando imprima, pues me va a quedar bien dentro de la hoja la información que necesito. ¿Listo? De esta parte no necesitamos sino esas dos opciones, página y márgenes. Le damos a aceptar
Y ahora van a observar que cuando configuro mi página me muestra aquí de manera punteado, ¿sí? O una línea interrumpida, donde me está mostrando que hacia la derecha hasta aquí va a llegar mi hoja de trabajo para allá continuar, para yo hacer mi trabajo, y en la parte de abajo me muestra hasta dónde puedo llegar. Eso quiere decir de que con las márgenes me limita mi área de trabajo. Esta parte es una hoja hasta acá y puedo trabajar. Cuando yo le explico ahorita lo de la escala, significa que si yo tengo una tabla, por ejemplo, hecha de este tamaño y se me pasa una y dos o dos columnas y yo necesito que en realidad me quede toda dentro de la hoja, es donde yo hago la parte de la escala, para que cuando yo le baje al 80% o a un 70%, esta información se vuelve un poco más pequeña y esta pasa a ser parte de una sola hoja. Eso es lo que significa lo de la escala. ¿Listo? Entonces esta va a ser la forma de trabajar. Bien, vamos a empezar a hacer aquí una pequeña información. Por ejemplo, aquí vamos a crear una tabla que va a comprender código. Vamos a tener aquí nombres, vamos a tener apellidos, vamos a colocar por acá teléfono. Como les había dicho antes, cada celda es independiente. Entonces mire que yo en este momento no he colocado ni tipos de letra, ni tamaño, ni nada, ¿cierto? Porque en Excel lo ideal siempre es primero empezar a trabajar y por último aplicar los formatos de texto, para que usted no tenga que hacer cuadro por cuadro. Listo, lo mismo con el título. Observen que los títulos tampoco lo he colocado. Y ahorita vamos a ver, lo dejamos, ese sí que lo dejamos de último, ese lo dejamos para que sepan, utilizando lo que llama combinar y centrar, hacer de que mi texto o mi título me quede centrado bien sobre la hoja. Entonces, en este momento yo quiero que todo este texto que acabo de escribir en cada una de mis celdas me quede con el mismo tipo de letra, tamaño y color. Entonces, para eso lo que hago es seleccionarlo completamente, toda mi información. Cuando selecciono cierta cantidad de celdas, a esto le llamo un rango de datos. En este momento tengo seleccionado el rango desde A4 hasta D4. Eso es un rango de datos. Bien, ahora, después de que tengo seleccionado mi rango de datos, me voy a la parte de inicio y selecciono el tipo de letra que yo quiera, adecuado. Vamos a seleccionar cualquiera, vamos a seleccionar esta puede ser, ¿cierto? Cooper Black. Le vamos a decir que vamos a colocar un tamaño de 14, ¿sí? Que negrita no necesitamos aplicarlo porque para eso dice Cooper Black, que tiene que decir que viene con negrita. Vamos a decir que vamos a trabajarla con un color azul oscuro, ¿sí? Y que la información me quede en el centro de la celda. Para utilizar el centro vamos a utilizar estas dos opciones, esta y esta, siempre. Esto hace de que mi información quede en el centro de la celda de manera horizontal y vertical. Bien, ahora cuando hicimos esos cambios, observemos que la información quedó apeñuscada, ¿cierto? Y que nos está entendiendo bien lo que se dice. Ya habíamos explicado esto, simplemente yo me ubico en la intersección en las dos columnas, hago clic sostenido y aumento un poco para que me quede la información. Hago clic sostenido y aumento un poco para que quede la información y hago clic sostenido y aumento, y así sucesivamente. Bien, listo. Cuando yo tengo esta información ya montada, yo empiezo ya a digitar lo que es el contenido del texto por dentro. Código 100, nombres, Carlos Andrés, apellidos, Castaño, Sepúlveda, y el teléfono 312 427 8. Bueno, inventémonos cualquiera allí. De la misma manera haría con esta información, ¿cierto? Yo lo que hago es copiarla toda y al final seleccionar el rango de datos. Digamos que vamos a llegar hasta acá. Ahí tengo seleccionado el rango de A5 hasta D11, rango de datos.
selecciono y centro la información y aplico el formato que usted desee, ¿cierto? Negrita si quiere, no, negrita no, porque en los datos nos llamamos negrita, coloquemos un color diferente, por ejemplo. Listo, ya en este momento hemos llenado información en las celdas. Si yo le doy una vista preliminar significa yo quiero ver mi documento o mi trabajo cómo va. Entonces me voy a archivo, le digo aquí imprimir y él aquí me está mostrando un previo de la información. Como le habíamos dicho que centrarlo vertical y horizontalmente, observen que en este momento mi información está quedando en el centro. Con lo poquito que hay me está quedando perfectamente en el centro. Quiero regresar nuevamente. Bueno, qué pena. Y observemos también de que es una tabla y no estamos viendo líneas por ninguna parte. Entonces no se está viendo bien presentado. Nos devolvemos aquí en la flechita y para eso vamos a utilizar algo que se llaman los bordes. También como lo hacíamos en Word con las tablas. Entonces si yo quiero seleccionar hasta dónde quiero llegar mi información, digamos que hasta la 11, ¿sí? Lo que hago es seleccionar el rango y aquí en esta parte de los bordes, en esta opción de borde le digo, yo quiero todos los bordes y automáticamente me pone todas las líneas de mi tabla y ya está lista para empezar a meter información. Bien, vamos con la parte del título. En la parte del título vamos a ubicarnos en una celda que no me quede ni muy pegado a la tabla ni muy separado tampoco, ni muy pegado a la parte de arriba de mi encabezado de la hoja. Entonces nos ubicamos aquí y le vamos a decir que el título de este trabajo se va a llamar formato de estudiantes, digámosle así, ¿cierto? Y estamos viendo de que en este momento tenemos en la celda A2 un texto normal escrito, pero si yo le digo a él, yo quiero que me quede en el centro de mi tabla y yo le digo, centrado, esta parte de acá solamente lo que me permite es centrar en una celda, pero yo no quiero eso, yo quiero que me quede centrado al tamaño de mi tabla, de mi ancho de la tabla. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la cantidad de celdas, de rango de celdas que conforman el ancho de mi tabla, en este caso desde A2 hasta D2, y en la parte de arriba de aquí de la barra de herramientas hay una opción que se llama combinar y centrar. Cuando yo hago clic en combinar y centrar significa de que esa celda me la convierte en una sola. Mira que ya no hay línea, ya no hay línea, ya no hay línea y me la unificó por completo. Eso se llama combinar un rango de datos, convertir una cantidad de celdas en una sola. Ya lo tengo bien centrado el título a mi ancho de la tabla y ya le aplico el formato correspondiente, el que usted desee. Aquí no exigen tipos de letra, ni tamaño, ni nada. El que usted desee. Ya como usted lo quiera presentar, como usted les parezca que quede bonito. Bueno, lo importante es recomendación. Les voy a decir ahorita cómo más o menos quiero que me presenten las tablas. Siempre los títulos me los van a combinar y centrar. En la parte del encabezado de cada tabla, para este encabezado sí les voy a pedir que siempre en esta parte de aquí del relleno me le coloquen un color de fondo, el que usted desee y que se entienda la letra, ¿cierto? Pero en la parte de los datos sí me la dejan en blanco. Ya no le pido color porque ya quedaría muy payasudo, entonces no queda bien, ¿cierto? Entonces aquí está este momento estamos viendo o ya hemos dado un recorrido de lo que es presentación de tablas, lo que es cómo combinar o cómo centrar un texto al tamaño de mi tabla, cómo configurar los colores, tamaños que yo deseo en un rango de datos para no hacerlo con cada celda independientemente. Y por último, también les pediré que en la parte de hoja 1 no siempre quede como hoja 1, sino que yo pueda colocar el título o un nombre de lo que yo estoy haciendo aquí. Por lo general, pues siempre colocamos el mismo título que contenga la tabla, lo colocamos en la hoja. Para hacer esto simplemente yo hago doble clic y le digo que se va a llamar formato, con mayúscula inicial, formato de estudiantes.
¿Listo? Y esto es lo que tiene que ver con respecto a presentación de la información. De esta manera quiero que me la presente. Siempre que les pida una tabla, de esta manera sea. Y ahora, si quieres ver el preliminar, le doy archivo, imprimir, y aquí estamos viendo cómo está quedando ya presentada la tabla. Bien. Vamos a ver ahorita lo que se llama las series de datos. ¿Qué son las series de datos? Es hacer de que mi información la generemos más rápidamente y ser un poco más ágiles a la hora de trabajar. Cuando yo hablo de series de datos es permitir de que yo pueda hacer una secuencia de información. ¿Qué significa una secuencia de información? Si yo tengo aquí el 100 y yo quiero contabilizar rápidamente en códigos de manera ordenada, de aquí hacia abajo hacerlo de que él lo haga rápidamente. Por ejemplo, cuando yo tengo solamente un solo número, ¿cierto? En este caso el número 100, estamos observando aquí que cuando seleccionamos una celda, siempre en esta partecita de acá vemos un cuadrito pequeñito. ¿Sí? Ese cuadrito pequeñito es el que me permite, o el que me va a permitir siempre, hacer que lo que yo tenga aplicado allí se ajuste automáticamente a las que siguen. Siempre. Eso quiere decir que si yo en este momento hago clic sostenido acá, cuando se forme ese más chiquitico, sostenido y arrastro hacia las demás, significa de que estoy haciendo rápidamente un duplicado de la información. Estoy copiando mi primer dato igual para las demás de manera rápida, ¿cierto? Pero eso no es lo que estamos pidiendo. Estamos diciendo de que es una serie de datos. Serie de datos. Prueba ahorita primero, seleccionemos esta y lo borramos la información. Cuando hablamos de series de datos dije que era colocarme los números de manera secuencial. Entonces para eso ya utilizo la siguiente celda donde le voy a colocar que es el 101 porque es el que continúa 100, 101, y lo que hago aquí es seleccionar las dos, y cuando selecciono las dos el cuadrito me queda en la segunda, pero está teniendo en cuenta las dos celdas. De esta manera hago clic sostenido y observen que él ahí está haciendo el conteo automático está sacando los números en secuencia automáticamente hasta el 106, ahí suelto, y se me generan los números automáticamente. Vamos a cambiar un tipo de letra que sea un poco más vistosa. Por ejemplo, puede ser esta, ¿cierto? Y estamos viendo de que lo hicimos rápidamente, sin necesidad de ponernos a escribir 100, 101, 102. Esto mismo sucede con todo lo que tenga una secuencia. Por ejemplo, días de la semana, lunes, y debajo martes. Selecciono los dos y arrastro. Automáticamente jueves, viernes, sábado, domingo, y él vuelve a empezar hasta donde usted necesite. ¿Listo? Si lo quiere hacer, aquí lo estamos haciendo de manera vertical, y si lo queremos hacer horizontal, pues enseguida escribimos martes, seleccionamos y arrastramos hasta donde usted necesite. Hagámoslo hasta aquí, que es donde termina mi hoja, y él automáticamente lo hace. Bien, los meses del año: enero, febrero. Selecciono los dos y arrastro, y se generan los meses del año, así pues sucesivamente. ¿Listo? Claro esta parte. A esto es lo que le llamamos una serie de datos. Selecciono todo esto y le doy suprimir en el teclado para borrar la información. Bien, en la parte de acá pues sí nos toca llenar nombres, apellidos, e inventar números. Bien, claro hasta acá. Ahora continuamos con un tema que se llama la validación de datos. Validación de datos es algo muy importante, porque lo que me va a permitir a mí es que yo pueda ajustar o configurar una celda para que me permita solamente entrar la información que yo necesite. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aquí en la parte de código, yo solamente, por ejemplo, yo quiero que aquí en el código solamente se puedan ingresar
desde el 100 hasta el 150. Que si encuentra que si yo voy a ingresar un número menos de 100, entonces él me diga, no, ese número no puede ingresar en esa parte. O si yo quiero colocar un número que sea más de 150, me saque lo mismo. A esto le llamamos validación de datos, condicionar mis celdas a algo que yo en realidad quiera que solamente me permite entrar ese tipo de información. ¿Cómo funciona esta partecita? ¿Cómo hago yo validación de datos? Primero es seleccionar el rango de datos que quiero validar. Que quede claro, la información no puede estar escrita primero y después validar. No, yo valido con las celdas en blanco. Si yo escribo y luego valido, no va a funcionar. Que quede claro esa parte. Entonces, selecciono todo mi rango de datos que voy a validar. En la parte del menú, arriba, donde dice inicio, insertar diseño de página, tenemos uno que se llama datos. Hago clic en datos, se me muestran las herramientas de datos y dentro de ella hay una opcióncita por acá pequeñita que tiene un chulito verde y un circulito rojo que se llama validación de datos. A esa parte le hago clic y me abre este cuadrante que están viendo todos acá. De este cuadrante vamos a utilizar las siguientes pestañas: configuración y mensaje de error. Listo, estas dos vamos a utilizarlas. En configuración voy a encontrar la parte de permitir, que es donde yo puedo configurar qué tipo de números es los que van a entrar. Si yo voy a entrar solamente en números enteros, ¿sí? Pues configuro que solamente me permita entrar números enteros. Si yo necesito que entren números con decimales, pues voy a configurar que entren números decimales. Lista para generar lista, lo haremos más adelante, y así sucesivamente con la fecha y la hora. Bien, en este caso códigos vamos a generar números enteros. Listo, entonces vamos a dejar número entero. En la parte de datos, están todas las posibles comparaciones que puedo hacer. Por ejemplo, ¿qué son comparaciones? Si yo digo, no, yo solamente en el código, yo quiero que solamente me ingresen códigos de 100 en adelante, no menos de 100. Entonces ahí, de 100 en adelante, entonces necesito que sean mayores, perdón, de 100 en adelante no, que sean mayores de 100, superiores a 100. Entonces yo voy a escoger mayor que, y si yo le digo aquí 100, va a hacer de que cuando yo configure, en esa parte de código me va a decir que solamente puedo ingresar números de 101 en adelante. El 100 no me lo incluye porque aquí estamos diciendo que son mayores que 100. Ahí, cuando yo estoy dando esta condición, estoy diciendo de que solamente puedo ingresar números de 101 en adelante. Bien, y así sucesivamente. Si quiero que solamente me permita que todas las celdas solamente puedo entrar el número 150 en todas. Entonces voy a utilizar que sean iguales a 150. Que sean menores de tanto, escojo menor que. Que sean mayores o iguales, mayor o igual que. Y así sucesivamente. Entonces, como lo dije anteriormente, yo quiero que solamente me permita entrar números entre 100 y 150. Para eso voy a escoger una opción que se llama entre. Le voy a decir que el número mínimo que me va a aceptar es 100 y el número máximo es 150. Aquí ya configuré lo que es la entrada de datos. Ahora vamos al mensaje de error. En el mensaje de error tenemos en esta parte que dice estilo, hay tres opciones: detener, advertencia e información. Yo siempre les digo que escojamos detener porque si yo escojo detener, él me obliga a que tengo que cambiar el número. Si yo le dejo advertencia e información, él lo que hace es como advertirme de que el número que estoy entrando no es, pero igual me lo deja ingresar. La idea no es esa, la idea es que cuando encuentre que yo no necesito ese número ahí, él no me deje continuar hasta que yo ingrese el número que en realidad puedo ingresar en esa parte. Entonces, en esta parte vamos a seleccionar detener. Título. Vamos a decir aquí que eso es un error y el mensaje de error es dato no permitido. Usted puede colocar el mensaje que quiera allí: nota no válida, dato no permitido, este dato no se puede ingresar. Bueno, ya usted lo maneja como desee. Y ya después de haber hecho estas dos partecitas, le doy a aceptar y voy a mirar.
Si yo aquí en este momento le pongo el 10 es menor que 100, presiono Enter y él me dice no señor, dato no permitido, ese mensaje no puede ingresar. Ah, perfecto, entonces le doy reintentar y le digo que tengo que meter el 101. A ese sí me lo deja entrar. 151, presiono Enter y no me deja ingresar ese número porque no está configurado dentro del rango que puedo ingresar. Reintentar, solamente puedo hasta 150, presiono Enter y eso se llama una validación de datos.